En esta mañana vamos a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. Si no trae su Biblia, no se preocupe, la mayoría de los versículos lo puede encontrar en la pantalla. Pero hemos estado estudiando Primera de Timoteo, comenzamos hace un par de meses y llegamos finalmente al capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y lo que Pablo habla en Primera de Timoteo 4 es un tema un poquito más pesado, podemos verlo de esta manera. Yo le puse, es fácil apartarse de la fe como título, pero otro título que en verdad quería considerar, decidí no hacerlo, es cristiano que se duerme, se lo lleva la corriente de la mentira. En verdad quería poner ese título, pero es un título muy largo, así que decidí no hacerlo. Es fácil apartarse de la fe. Permítame dar lectura a Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 y vamos a comenzar. Dice, sígame con su vista, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Permítame leerlo una vez más porque sí está cargado, sí tiene varias cosas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, comienzo diciéndoles lo siguiente. A lo largo del transcurso de la vida de la iglesia, digamos 10 años, la realidad es que más del 80% de la gente, al final de esos 10 años, van a ser gente nueva. Es decir, 80% de la gente en una iglesia promedio no dura 10 años en una iglesia. Se cambian de iglesia. Y dicen, es que ya no creo o ya me cansé. Y una parte del problema de esa tendencia es porque la gente confía su vida espiritual al pastor o a la iglesia o a las enseñanzas que se imparten en la iglesia. Pero hay un problema con eso. Otro problema. Hay varias encuestas y una de las encuestas, la pregunta fue a los pastores, ¿cuántos pastores no creen ciertas partes de la Biblia? Usted se dirá, no, pues si es pastor, pues obviamente si predica la Biblia, pues obviamente él cree en la Biblia. Bueno, la mayoría respondieron, los pastores, que hay ciertas partes de la Biblia que ellos no creen. O es la creación, o son los milagros, o es el libro de Apocalipsis. Entonces, si los pastores mismos no creen en la Biblia, ¿qué están enseñando, verdad? Pero entonces, ese es otro problema. Y otro problema es que, por encima de todo eso, muchas de las iglesias hoy en día, el enfoque está en otras cosas, en la música, en el hacer sentir bien, y no en la palabra de Dios. Ahora, poner el enfoque en la palabra de Dios, la verdad es que no es popular.
La verdad es que no es popular porque cuando la gente va, tiene alguna expectativa, cierta expectativa de sus experiencias pasadas o de lo que ellos quieren ver en una iglesia, ¿no? Ahora, en este día, mi intención no es en ninguna manera criticar ninguna iglesia. Es más, no voy a decir ni una palabra, ni nada de eso, pero tristemente estamos viviendo en esa realidad. Entonces, vamos a estudiar este pasaje y al final quiero compartir algunas de las reflexiones para nuestra vida. Quiero compartirles 3 puntos. La primera es la realidad y su sutileza. La realidad y su sutileza. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice, noten esto, claramente. Ahora, cuando el Espíritu Santo, ahora, sabemos que no nos habla audiblemente, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo habla, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos habla de una manera no clara? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se le apareció a Abraham o a alguien, dice, Abraham, ¿me entendiste? No, nunca. Pero, ¿cuándo es que el Espíritu no habla claramente? Siempre habla claramente, Él es Dios. Pero hace este enfoque. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esta es la realidad, algunos apostatarán de la fe. La realidad es que algunos de los que vienen a la iglesia, algunos de los que dicen creer en el Señor, se darán por vencido, se desviarán, cambiarán de opinión. Y la realidad es que dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera? El mismo versículo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, sabemos que no es literalmente, no es audiblemente que la gente esté escuchando a espíritus engañadores, ¿o saben dónde encuentro eso? O a doctrinas de demonios. Sabemos que esa es la fuente, ¿okay? Escuchando, es decir, alguien está enseñando, tal vez sin saber, o peor aún, sabiendo, y está apartando a los cristianos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando. Ahora, ¿qué se está enseñando? Dice, espíritus engañadores. ¿Qué se está enseñando? Básicamente, engaño, mentira, pretendiendo enseñar la verdad. Y ahora, vamos a ver, no estoy hablando, el mundo claro que sí nos va a engañar. No estoy hablando del mundo, porque Pablo no está hablando del mundo. Está hablando de iglesias. Está hablando de religiones. Escuchando a espíritus engañadores, pretendiendo enseñar la verdad. Van a enseñar mentira. Ahora, también dice, doctrinas de demonios. Literalmente Pablo no reguarda su expresión. Son doctrinas de demonios. Es decir, doctrina que termina arruinando nuestras vidas. Y literalmente dice, son doctrinas de demonios, porque los demonios, mientras pueden hablar elocuentemente, los demonios buscan nuestro malestar, los demonios buscan nuestra destrucción. Entonces ahora, la pregunta bien importante, ¿quiénes? ¿Quiénes enseñan esto? El versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, está hablando de quién? Hipocresía de mentirosos, ¿no? Entonces Pablo está empezando a definir, son los mentirosos que son hipócritas, que tienen cauterizada su conciencia. Vamos, palabras bien fuertes, ¿verdad? Yo no diría eso a nadie, ¿verdad? Es mentiroso y aparte de mentiroso, hipócrita, y aparte de hipócrita tienes tu conciencia cauterizada. Palabras fuertes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Los políticos? ¿Las universidades? No. Teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos.
que Dios creó. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes hacen esta función? Líderes religiosos. Los líderes religiosos. Entonces, ¿a quién está llamando Pablo? Hipócritas, mentirosos, teniendo cauterizada su conciencia. A los líderes espirituales, a los líderes religiosos. Podemos decir, algunos pastores. ¿Y qué hacen ellos? Desviando o apartando a cristianos. Entonces, esta gente, la segunda pregunta, ¿cómo engañan a cristianos? ¿Cómo engañan a cristianos? Porque están engañando. De nuevo, versículo 2. Comienza diciendo, prohibirán casarse. ¿Verdad? Es lo que dice, ¿no? Prohibirán casarse. Ahora, aquí encontramos un elemento cultural, y ahorita vamos a ver lo que es, pero esto, de una manera general, prohibirán casarse, viene de una enseñanza que lo conocemos como ascetismo, que es la enseñanza de que hay que renunciar a placeres materiales para llegar a la perfección espiritual. Y muchos a lo largo de la historia han practicado, y hoy en día también hay cristianos o iglesias que de alguna manera enseñan eso, pero no correctamente. Ahora, sí hay que hacerlo, hay cosas que sí hay que hacer, pero se estaba enseñando, versículo 3, prohibirán casarse. Ahora, suena bien, suena espiritual. Si me voy a renunciar de los placeres, también el matrimonio, lo voy a renunciar para querer ser espiritual. Pero el problema es que suena bonito, pero no es bíblico. El matrimonio lo creó Dios. Y ahorita lo vamos a ver, pero ¿cuál era el problema? El problema es que estos líderes religiosos o pastores o iglesias enseñan cosas que parecen sonar bien, parece lógica, pero el problema es que no es bíblico. El problema es que no es bíblico. Ahora, no solamente eso. Versículo 3, ¿okay? Primero decía, prohibirán casarse, pero también un segundo, mandarán abstenerse de alimentos. Híjole, tal vez hay mucha gente obesa, no sé, pero la dieta espiritual, ¿verdad? No tiene que ver eso. Está hablando de alimentos sacrificados a ídolos. Ese es el tema, pero no vamos a meter en ese tema. Ahora, ¿pero por qué es esto importante? ¿Por qué estaban mandando a abstenerse de alimentos sacrificados a ídolos? ¿Por qué? Les doy la respuesta. Porque estos eran temas relevantes en aquellos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Pablo escribe de lo mismo a los corintios, a los romanos, a los efesios y ahora a Timoteo. Todo mundo estaba enseñando a abstenerse de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Okay? Entonces muchas iglesias, muchos pastores estaban enseñando este tema también. Muchos lo estaban adoptando, estaban siguiendo la tendencia porque era culturalmente aceptable. Pero aquí está otro problema. Suena relevante, pero es que no es bíblico. Y por eso Pablo tiene que corregir a todos ellos. No, se puede comer. Es bueno lo que Dios creó, y bueno, ese es otro tema aparte, pero de una manera general, el problema es que era relevante. Y hermanos, también es el problema hoy en día. Hay pastores, una vez más, no es por criticar, pero ¿cuántas veces hemos escuchado temas relevantes, temas que parecen, sí, necesitamos hoy en día? No sé, cambio climático, la globalización, no sé, política. Y no estoy diciendo que eso no tiene su lugar, pero estoy diciendo, suena bien, pues esa es la función de la iglesia. No, suena relevante, pero no es bíblico. En la iglesia, bueno, hay lugar para hablar de todos esos temas, pero en la iglesia tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, suena relevante, pero no es bíblico. Estaban apartándose de la fe, versículo 1, ¿verdad? Estaban apartándose de la fe
y de lo que Dios creó. Ahora, Dios permitió todo esto, todo lo que Él creó. ¿Por qué? Para producir en nosotros acción de gracias. El mismo versículo dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, ¿qué dice? Participasen de ellos los creyentes. Pero ¿qué dice? Y los que han conocido la verdad. O sea, Dios dice, mire, yo creé todo eso, el matrimonio, específicamente el matrimonio, los alimentos. ¿Por qué? Quiero que lo disfruten, quiero que disfruten el matrimonio, quiero que disfruten los tacos, los guisados, la carne asada. Literalmente porque está hablando de los alimentos. Porque dicen, porque mi deseo es que a través de lo que yo creé, participen y que sean agradecidos conmigo. Es lo que Dios dice, para que con acción de gracias. Pero ¿cuál es el problema? Por estar escuchando a líderes espirituales, dejaron de escuchar a Dios. Ahora, yo soy el primero en que debo de tener cuidado, en que todo lo que se enseña en la iglesia sea de Dios. Pero ese es el problema de muchas iglesias. Por estar escuchando, por querer convencer, por querer ganarnos un oído, dejamos de enseñar lo que Dios quiere que se enseñe. Entonces, la espiritualidad, la fidelidad, la religiosidad está muchas veces, puede ser que esté basado en una mentira y en una falsedad y no en la palabra de Dios. Una vez más, porque todo lo que Dios creó es bueno, versículo 4 lo repite, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿De qué manera podemos asegurar de que yo no los estoy engañando? ¿Cómo saben que yo no los estoy engañando? ¿Cómo sabemos que no nos están engañando los demás? Y la respuesta es la siguiente. Para poder escapar de las mentiras de los líderes espirituales, se requiere conocer la verdad. Se requiere conocer la verdad. ¿Qué decía el versículo 3? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sí, hablando de la salvación, pero también hablando de la palabra de Dios. Y yo sé, y me es importante mencionar esto, porque está en la Biblia, yo no lo voy a saltar, pero sí me es necesario explicar toda la palabra de Dios. Y hoy nos toca este pasaje. Pero por eso me es importante que conozcamos de la verdad, que nuestra iglesia sea una iglesia que se adhiera firmemente y puramente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ser otra iglesia que por deseo de quizás quedar bien con la comunidad o quedar bien con otra gente o por querer tal vez traer más ofrendas o tal vez traer más personas, cambiemos ciertas cosas. Que Dios nos ayude a nunca hacer eso. Pero dice, los que han conocido la verdad, los que han conocido la verdad. Si hay lobos rapaces en la iglesia, pero si hubieran conocido la verdad, sabríamos que hay libertad. ¿De qué está hablando entonces Pablo? Los que conocen la verdad tienen libertad. Ahora, no libertad de pecar, libertad de matrimonio, libertad de los alimentos. Los que no conocen de la verdad son los que no conocen esa libertad. Entonces, en el nombre de religiosidad, nombre de espiritualidad, nombre de sacrificio por Dios, estaban absteniéndose de cosas, dejando de hacer cosas que no eran de parte de Dios. Y eso es triste. Y por último, versículo 5 nos reitera que la verdad nos hace libres. Entonces, la realidad es que algunos se constatarán. ¿Por qué? Porque vamos a ser engañados por los líderes espirituales y religiosos. Hoy en día,
Y continuamente vamos a verlo más. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabe quién termina sufriendo si nosotros dejamos ser desviados? Nosotros, pero mayormente nuestros hijos. Y perdemos a las siguientes generaciones. Pero la verdad nos hace libres. Ahora, nos queda un versículo por estudiar esta mañana. Y eso lo encontramos en el versículo 5. Este pasaje termina diciendo: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algunos me van a ver feo, yo creo. De este versículo, la gente toma, antes de tomar los alimentos, oran diciendo que Dios los va a santificar milagrosamente. Ok, antes de que me miren feo, porque ya me están mirando feo, sí hay que orar, pero déjenme explicar de qué está hablando. Ahora, primero, en contexto, ¿de qué habló Pablo en los primeros 4 versículos? Líderes religiosos, ¿no? Ahora, hay que entender qué significa que es santificado. Porque si decimos, no, es que Dios, con la oración, Dios santifica esos alimentos. Entonces, ahora, no está mal eso, obviamente, damos gracias por los alimentos. Si creemos eso, ¿qué van a hacer con la primera parte? Porque dice, por la palabra de Dios es santificado también. ¿Sí dice eso, no? Entonces, antes de comer, ¿qué le van a predicar a esos tacos? ¿Qué van a hacer? Porque dice, por la palabra de Dios y también por la oración es santificado. Señor, santifica esos alimentos. Y Juan 3:16, eso taco, mugre, taco. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la idea? Hay que entender que santificado tiene varias ideas en la palabra de Dios. ¿Okay? La idea que comúnmente tenemos es sí nuestra propia santidad. Pero si conocemos la palabra de Dios, bueno, si lo estudiamos, la palabra santificado tiene varias ideas. Una de ellas es consagrar, otra de ellas es dedicar, pero otra idea, que creo que es la que más acertada, que es más acertada en este pasaje, es la idea de que es aceptable. Entonces, déjeme hacer una pausa y tratar de entender. ¿Qué está diciendo Pablo? Es aceptable porque la palabra de Dios lo enseña. Y la oración es en referencia a dar gracias. Ahorita vamos a ver. ¿Es aceptable el matrimonio? Claro que sí. ¿Es aceptable los alimentos que comemos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo enseña la palabra de Dios y damos gracias por eso. Entonces, esa es la idea que estamos tratando de entender. Entonces, es santificado. ¿Okay? Ahora, otro detalle bien importante. ¿Okay? No dice, es santificada, ¿verdad? Es santificado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? No dice santificados, no dice santificadas, porque obviamente es un párrafo, ¿verdad? Tenemos que, es un pasaje didáctico. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice? Porque comienza diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, un versículo anterior, Pablo había descrito porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Ok? Entonces, eso concuerda gramaticalmente y a eso se refiere. Todo es santificado. Porque si fueron los alimentos, dirían, son santificados los alimentos. No, pero un versículo anterior decía, porque todo lo que Dios creó es bueno y es santificado. ¿Qué es santificado? Entonces, ¿qué quiere decir es aceptable? ¿Qué quiere decir que es santificado? Quiere decir que las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿okay? Por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, sobre el matrimonio, sobre los alimentos, y también aquí está, la enseñanza sobre la iglesia. Eso nos da libertad. Libertad. Ahora, ¿libertad de qué? No de pecar, pero aquí está, libertad de saber exactamente lo que agrada a Dios. Los que estamos casados aquí, cuando nos casamos, no dudamos, ¿es que esto agrada a Dios? No, sabemos con exactitud. Cuando comemos comida, alimentos, dudamos, ¿es que debo de comer o no debo de comer? No, es que Dios le agrada que yo me muera de hambre. No, ahora, el ayuno es otra cosa. Pero no, porque sabemos que sí,
todo lo que hagáis, comer, tomar, hacerlo con acción de gracias. Hacerlo de todo corazón, hacerlo con acción de gracias. Entonces nos da libertad para saber exactamente. Entonces cuando viene a la iglesia, cuando venimos, se trata de la iglesia, sabemos exactamente lo que Dios desea, lo que Dios espera. Y también dice, no solamente por la palabra de Dios, sino por la oración es santificado. ¿Ok? La referencia es de dar gracias. Si tienen sus Biblias ahí, quiero que vayan, quiero que vean, porque si Dios repite algún tema, es porque es importante. Versículo 3, no está en la pantalla, versículo 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. ¿Qué dice? Para que con acción de gracias. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y sabemos que una parte de la oración, un aspecto de la oración es estar agradecido. Por eso cuando Pablo hace esas dos referencias y llegamos al versículo 5, no está introduciendo un tema completamente nuevo, porque el versículo 5 es como una conclusión, y sabemos que en la conclusión no se agregan temas nuevos, sino que es un repaso. Entonces cuando dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, está hablando de dar gracias. Y sí, la oración de acción de gracias es aceptable. Es decir, que todo lo hagamos con acción de gracias para que Dios lo acepte. ¿Cuál es el reto? El reto es no apartarnos de la fe. Ese es el reto. Es no apartarnos de la fe. ¿Cómo nos apartamos? Cuando empezamos a escuchar. Al mundo, no, como Pablo lo dijo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, híjole, ese Pablo, si lo hubiéramos conocido, más nos vale no caer mal a Pablo, ¿verdad? Porque palabras no le faltan a Pablo. Entonces aquí sí habló palabras fuertes, pero ¿por qué? Porque la batalla espiritual sí es algo muy en serio. Sí es algo muy en serio. Y hay gente que está jugando con el nombre de Dios, con la iglesia. ¿Por qué? Como Jesús dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes líderes religiosos los hacéis doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque con el cielo y el infierno se juega. Porque son temas muy, muy, muy serios. Muy serios. Entonces ese es el reto. El reto. A ser fiel, a no apartarnos. Para terminar, junto con ese reto, quiero compartirle 4 reflexiones. Aquí viene la segunda predicación. No, hermanos, es de manera conclusión, ¿okay? Y algo más personal. Y quiero que reflexionen sobre estos. Primero, puede ser que sea más fácil ser convencido por la enseñanza más que la verdadera, porque no requiere de fe. La verdad sí es más fácil escuchar al mundo. ¿Por qué? No requiere de fe. Seguir a Dios requiere de fe. Y por eso Pablo lo reitera en otras partes, es que vivimos por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque la gente se deja guiar, porque es más fácil ser guiado por la vista. Y puede ser que sea más fácil ser convencido por lo falso, porque tiene sentido, parece que es relevante, suena bonito como lo vimos hoy, pero el problema es que no es bíblico. Segunda reflexión, hablando de la espiritualidad. La verdad nos lleva a la libertad y Pablo toca ese tema en varias partes, ¿verdad? La verdad nos lleva a la libertad, la mentira nos cautiva, nos hace religiosos. Como lo vimos en este pasaje, Dios creó lo que hablamos hoy para que lo disfrutemos, para que participemos y para que el resultado sea decir, Dios, gracias por esta comida, gracias por la belleza del matrimonio y por todo eso. Pero si no conocemos la verdad, ¿cuántas veces nos hemos hecho más religiosos?
¿Cuántas veces nos hemos hecho cautivos? Y ahora, no voy a hablar porque está siendo grabado. ¿Cuántas religiones implementan cosas, ritos, ceremonias, que uno dice, si lo busca en la Biblia, dice, yo no encuentro nada de eso en la Biblia, ¿no? Pero la verdad nos lleva a la libertad. Una vez más, no es libertad para pecar, como ya lo vimos. Tercera reflexión. Versículo 2 decía, estos, digamos, pastores o los líderes religiosos, ¿cuál fue su problema? La hipocresía. Eran mentirosos, era su hipocresía y era su conciencia cauterizada, ¿verdad? Entonces, mi tercera reflexión que quiero compartir es esto. La honestidad personal conmigo mismo y yo tener una conciencia limpia es mi mejor amigo. Yo ser honesto con Dios, debo de serlo. La honestidad personal y la conciencia limpia son nuestros amigos para no llegar a las mismas conclusiones que estos, entre comillas, hipócritas mentirosos como Pablo se refiere. Mi deseo es que mi familia en 10 años sigamos firmes en la Biblia. Mi deseo es que ustedes en 10 años sigan firmes en la Biblia. ¿Cómo logramos eso? ¿Cuál fue el problema? La hipocresía. Es decir, se engañaron ellos mismos. No hay que engañarnos a nosotros. ¿Cuántos nos engañamos? Decimos ser espirituales, pero bien sabemos que nosotros no lo somos. Decimos que vamos bien, pero bien sabemos que debemos de mejorar. La honestidad personal y una conciencia limpia son nuestros mejores amigos para no llegar a las mismas conclusiones. Y por último, nadie está exento, nadie, ni yo, de la probabilidad de ser engañados cuando escuchamos una enseñanza espiritual bíblica o religiosa. Así que abusamos. No crean todo lo que el pastor dice. Ahora, yo voy a decir algo y espero que no lo tomen a mal. Todo lo que yo diga o lo que se diga desde el púlpito, porque tendremos invitados, no los miren con ojos críticos, ¿verdad? Que a ver si dicen la verdad. Pero ustedes mismos examínenlo en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a hacer... ¿Cuál fue el problema? Que Pablo le dice a Timoteo, es que el problema es que dependemos más en los líderes espirituales y nosotros no escuchamos a Dios. Entonces sí, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para exponer claramente y acertadamente y con exactitud la palabra de Dios, pero ustedes mismos estudien el pasaje. Ustedes mismos también conozcan lo que Dios está tratando de decir. Pero es que ustedes, pastor, no, ¿cuántos conocemos iglesias que se han desviado? Yo conozco iglesias donde nosotros asistíamos, cambiaron de doctrina. Después de 20 años dijeron, es que ya no creemos en esto y en esto. A ver, ¿cómo? ¿Dios cambió? No, pero empezaron a escuchar gente que no debían, yo creo. ¿Y cuántas veces sucede eso, no? Entonces, nadie está exento, así que, abusados. Es fácil apartarse de la fe. Es más fácil de lo que pensamos. Entonces, el reto en ese día es con un corazón cargado. Estadísticamente, la probabilidad que usted siga en la iglesia en 10 años es el 20%. Espero que seamos parte de ese 20% que sí va a estar firme. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Y sí, yo voy a hacer lo mejor posible. Yo voy a luchar por ustedes, orar por ustedes, pero no depende de mí exclusivamente. Si ustedes están empezando a escuchar lo que no debemos, tarde o temprano vamos a irnos desviando. Pero que Dios nos ayude. ¿Por qué? En 10 años, si nosotros dejamos la iglesia, ¿quién sufre? Ya les dije, nuestros hijos, nuestros nietos son los que más sufren. Como así, al igual que un divorcio, al igual que muchas cosas. Entonces, es mi reto, es mi deseo a que nosotros seamos fieles. ¿De qué manera? Bueno, ya lo dijimos. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar y terminamos con